Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. Este video es bastante especial porque prácticamente vamos a exponer mi primer ensayo. Es el primer ensayo de trading que hago. Es con mucho cariño. Lo voy a compartir acá en este video. Entonces me gustaría que pusieras bastante atención. Puedes tomar nota de lo que quieras. Puedes tomar captura de los apuntes que necesites, que creas bastante importante. Sé que te va a gustar demasiado. A los que pongan atención les va a encantar. Saben que de pronto se van a sentir identificados por algún aspecto o algo de lo que se hable en este ensayo. Entonces, bueno, vamos adelante. El nombre se llama Del FOMO a la disciplina: psicología y liquidez en la apertura de los índices de futuros. Del FOMO a la disciplina, me enfoqué en ese nombre porque siento que el FOMO es algo que obviamente todos los traders atraviesan, todo comerciante atraviesa por este principal factor que se llama el FOMO, ¿cierto? El Fear of Missing Out, que ya vamos a estar hablando sobre él, y es el miedo de quedarse por fuera y perseguir el precio, entrar donde no se debería. Obviamente eso, si sabemos controlar ese FOMO y transformarlo y llevarlo hacia la disciplina, hacia seguir un plan estrictamente, obviamente vamos a tener una mejoría increíble. Entonces, obviamente también me enfoqué en la psicología de liquidez en la apertura, especialmente porque en la apertura no hay 30, ya van a saber por qué. Porque mucha gente persigue esa apertura, mucha gente le gusta perseguir esas aperturas porque hay mucha volatilidad, entonces se dejan ver atraídos por esos movimientos y quieren perseguirlos. Entonces eso es un factor principal. Por CD Trace Call. Introducción. Bueno, la apertura de los índices de futuros, particularmente en el Nasdaq a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, representa uno de los momentos más críticos y reveladores del comportamiento del mercado. En cuestión de minutos se despliegan dinámicas que condensan tanto la estructura institucional de la liquidez como las respuestas emocionales de miles de participantes. No es casualidad que gran parte de los movimientos iniciales definan el tono del resto de la sesión. En este contexto, los traders minoristas suelen enfrentarse a un dilema recurrente: dejarse llevar por el impulso de participar en el primer movimiento, FOMO, o esperar pacientemente a que el mercado muestre con claridad su intención real. Detrás de cada vela expansiva, de cada barrida de stops y de cada aparente ruptura se esconde una lógica más profunda. El mercado, o como lo denomina ICT, el algoritmo, tiene como objetivo inducir entradas equivocadas y posteriormente ejecutar la verdadera dirección. Un aspecto clave es que durante la sesión de Nueva York AM, el algoritmo suele elegir un camino predominante. Esta direccionalidad no es aleatoria, responde a la necesidad de las instituciones de extraer beneficio diario, lo cual se logra barriendo primero la liquidez pendiente en zonas clave y luego expandiendo el precio hacia el objetivo marcado. En otras palabras, el mercado tiende a moverse con una narrativa que siempre parte de la casa de stops y órdenes limitadas de los participantes menos preparados. El propósito de este ensayo es doble. En primer lugar, exponer cómo la apertura actúa como un laboratorio de psicología aplicada, donde la impaciencia, el miedo a quedarse fuera y el exceso de confianza dejan atrapados a quienes carecen de un plan definido. En segundo lugar, analizar cómo un trader con enfoque en liquidez, siguiendo la metodología ICT-SMC, puede identificar estos patrones para alinear su operativa con las verdaderas intenciones del mercado. Así, comprender la interacción entre psicología y liquidez no solo permite reducir errores comunes, sino también reconocer que cada jornada, más allá de su volatilidad aparente, se organiza bajo probabilidades claras. La mayoría de los días veremos una inducción y posterior reversión, en menor medida un impulso continuista y rara vez un rango errático. En este conocimiento se transforma la apertura de un terreno de trampas en una ventana de oportunidades, siempre y cuando el trader logre pasar del FOMO a la disciplina. Entonces, si quieres puedes volver a poner este pedazo, si quieres volver a leer, vamos a hablar un poquito sobre esto. Me enfoqué mucho en la apertura del Nasdaq porque, como comentaba anteriormente, mucha gente le gusta perseguir esa volatilidad, se dejan llevar por el FOMO, a veces no esperan un contexto claro, una buena lectura, a que el mercado se pueda sincronizar de una manera más óptima, ¿cierto? Entonces, todo esto va en relación, toda esta lectura que acabamos de observar, combinar lo que es la psicología y la liquidez, entender dónde debemos entrar, dónde no entrar. Por eso me gusta mucho la metodología de ICT, porque enfoca mucho lo que es tiempo y precio. Aparte de ver patrones, de medias móviles, bueno, de indicadores y de cantidad de cosas, me interesa mucho combinar lo que es tiempo y precio. Y obviamente el precio se ve reflejado en lo que es el análisis técnico. Pero si vamos a lo otro, el tiempo, el precio se ve en el análisis técnico y el tiempo se ve específicamente en cierto, o sea, es algo que
es objetivo, se ven en ciertos horarios y hay que respetarlos, es donde mayormente se va a ver buena volatilidad y donde se van a ver muy buenas entradas. Entonces a veces entrar en el tiempo correcto combinándolo con un buen análisis técnico y una buena psicología puede generar buenas entradas. Ya vamos a entrar en contexto con eso en el siguiente punto. Entonces viene el punto 2, el comportamiento del Nasdaq en la apertura. Del Nasdaq, o podemos hablar también pues de los índices de futuro, ¿cierto? Hablamos de lo mismo. Tienen su apertura pues a las 9:30, entonces es algo súper especial. La apertura del Nasdaq a las 9:30 am no es simplemente un arranque técnico del mercado. Es el momento donde confluyen la mayor cantidad de órdenes acumuladas desde la sesión previa y el pre-market. En esos primeros minutos, el flujo de órdenes de compra y venta revela una lucha entre la emoción minorista y la ejecución estratégica de las instituciones. Lo que parece un movimiento brusco y caótico responde en realidad a un patrón recurrente. Primero, inducir al trader inexperto, luego barrer liquidez y finalmente mostrar la dirección predominante del día. Por eso, aunque las velas iniciales suelen ser rápidas y de amplio rango, su verdadero propósito es limpiar desequilibrios creados por stops, buy stops y sell stops que quedaron expuestos durante las horas previas. Desde un punto de vista psicológico, este momento es el más desafiante. El trader minorista siente que debe actuar de inmediato para no quedarse atrás, lo que lo lleva a tomar decisiones impulsivas, mientras que el trader disciplinado espera la confirmación de estructura y liquidez. De allí surge una diferencia fundamental. Uno busca participar, el otro busca validar. El Nasdaq, además, presenta una particularidad frente a otros índices. Su alta volatilidad amplifica tanto las oportunidades como los errores. Los movimientos iniciales rara vez son definitivos, más bien actúan como el teatro de la manipulación que prepara el escenario para la expansión real del día. En este sentido, comprender que la apertura es un proceso de inducción más que de dirección inmediata permite al trader evitar caer en trampas tempranas. En conclusión, el comportamiento del Nasdaq en la apertura puede describirse como una fase de alta intensidad emocional y de propósito institucional claro, absorber liquidez y sentar las bases para la trayectoria del resto de la sesión. Reconocer esta dinámica sin necesidad aún de etiquetar los modelos específicos que ya veremos, ya constituye una ventaja decisiva frente al operador promedio. ¿Qué significa esto? Lo que voy a entrar en contexto, acá estamos más o menos hablando del comportamiento del Nasdaq en la apertura, ya luego vamos a entrar en los modelos específicos. Acá más que todo lo que quería hacer entender es que, como lo mencionaba acá, es un movimiento brusco y caótico. En realidad muchos traders se dejan llevar por esos puntos de vista y entran sin un contexto claro de la liquidez y la estructura de hacia dónde quiere dirigirse el precio, como lo comentaba anteriormente, y son víctimas, ajustan sus stop loss y son víctimas de mucha cantidad de stop loss. Otra cosa que he mencionado también en mis videos anteriormente es cómo ubicar stop loss lógicos. Veo muchos traders que inclusive llevan tiempo y recorrido en el negocio y veo que tienen stop loss muy ajustados en zonas donde obviamente yo, según pues, mi análisis y mi experiencia hoy en día, digo, obviamente el stop loss hay una gran probabilidad de que llegue a esa zona, como no lo hay. Entonces ajustar el stop loss, todo este tipo de cosas en la apertura, tener entradas impulsivas, reaccionar en los primeros FVG, en el Fear for Value Gap, en todo este tipo de cosas sin tener un contexto claro, te va a llevar a cometer errores. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Ya a continuación vamos a verlo. Yo suelo etiquetar, o bueno, pues obviamente varios se van a sentir identificados con todo lo que estoy hablando en este momento, pero pues aprendí a etiquetar, digamos que la apertura y todos los movimientos del Nasdaq diarios, porque es que se repite diario. Créanme que obviamente ya llevo tiempo con esta metodología y es algo que se repite diario. Entonces aprender a identificar más o menos qué es lo que va a hacer el mercado nos ahorraría muchos dolores de cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir más o menos con el siguiente punto. Dice, tercero, errores comunes de los novatos. Obviamente yo también pasé por esto, me considero trader retail, pero opero, ya lo comentamos desde una manera, desde un enfoque más inteligente, ¿cierto? Como lo comenta la metodología ICT. Bueno, seguimos. La apertura del Nasdaq concentra una fuerte carga emocional para los traders minoristas. La velocidad con la que se mueve el precio en los primeros minutos despierta una sensación de urgencia, el miedo a quedarse por fuera. Este fenómeno psicológico conocido como FOMO, Fear of Missing Out, impulsa a muchos a entrar sin un plan claro, convencidos de que si no actúan ya, perderán la oportunidad del día. En la práctica terminan comprando en los máximos o vendiendo en los mínimos, justo donde las instituciones han preparado trampas de liquidez. Hago una pausa aquí porque obviamente esto hace mucho, en lo que yo enfoco mucho en esto. En la práctica terminan comprando en los máximos o vendiendo en los mínimos. O sea, venden
muy barato el precio y compran cuando el precio está muy costoso, en zonas donde un Smart Money Trader en realidad no debería operar. Y digamos que estos pasos son los que hay que tener muy en cuenta también para ya entrar en los modelos específicos. Entonces, saber, yo siempre he dicho esto y lo menciono mucho, es que tienes que entender primero que en el trading tienes que saber dónde no entrar en el mercado y cómo aprendes eso a base de pérdidas. Las pérdidas es lo que te van a enseñar dónde no entrar en el mercado. Yo que ahora obviamente pues ya en el camino de la rentabilidad y la consistencia, obviamente todo este término de la experiencia y la humildad, obviamente, y siendo honesto con las palabras que digo, me he dado cuenta que obviamente esto tiene mucho sentido, ¿cierto? Prestar atención donde no debemos entrar. Otro factor psicológico es la necesidad de validar el esfuerzo personal. Después de horas de preparación, el novato siente que debe actuar en la apertura para justificar su tiempo frente a las pantallas. Esta presión interna genera entradas impulsivas, sin esperar confirmaciones ni respetar la lógica de la liquidez. Cuando estas primeras operaciones resultan en pérdidas, aparece un sesgo aún más peligroso, el trading por venganza. El operador siente que el mercado le debe algo y busca recuperar de inmediato, aumentando el tamaño de sus posiciones o entrando repetidamente en zonas desfavorables. Este patrón lo conduce a la sobreoperación y en muchos casos al sobreapalancamiento, agravando las pérdidas y minando su confianza. Esto específicamente, por eso este ensayo digamos que tiene tanto valor. O sea, acá estamos hablando lo que prácticamente todos atravesamos: trading por venganza, sobreapalancamiento, sobreoperación, overtrading, todo este tipo de cosas que sí o sí, obviamente yo siento que todos deben pasar, algunos en menor tiempo por temas ya personales o psicológicos de cada persona, es muy diferente. Entonces, obviamente hay que aprender a identificar muy bien estos errores para no cometerlos. Prácticamente lo que hace un trader profesional, un trader rentable, es que ya su psicología está tan preparada que aprendió a identificar rápidamente estos tipos de impulsos y controla esas emociones de una manera más lógica, ¿cierto? Entonces, esperando, no operando, pausando, haciendo otras cosas. Hay varios métodos para evitar entrar impulsivamente. Entonces, bueno, miles de soluciones que cada trader irá identificando con la experiencia. Entonces, en el fondo, estos errores surgen de una misma raíz: la incapacidad de aceptar que la apertura no siempre es una oportunidad de entrada, sino con frecuencia una fase de manipulación institucional. Quien logra internalizar esta idea entiende que no operar también es una decisión válida, mientras que el novato se deja arrastrar por la emoción del momento. Cuando los novatos enfrentan pérdidas recurrentes en la apertura, su primera reacción no suele ser revisar su disciplina o su gestión emocional, sino culpar a la estrategia. Creen que el fallo está en el método y no en la ejecución. Esto los lleva a cambiar constantemente de sistema. Un claro ejemplo de esto sería, por ejemplo, los que empiezan a probar ICT y digamos que ven lo del First for Value Gap, que es el primer FVG, ven, arranca a las 9:30, ven el First for Value Gap, entran, resulta que el precio manipula esa zona de nuevo porque en high time frame o en una temporalidad mayor hay otros objetivos, y lo que resulta es que terminan stop loss. Con el tiempo y con la experiencia y con los días, si no prueba la estrategia durante mucho tiempo y se acostumbra a entrar por el First for Value Gap o aprende a interpretar, entonces va a decir de que no funciona. Entonces, esto es algo muy común que le pasa a todos. Puede pasar con soporte y resistencias, puede pasar con medias móviles, puede pasar con cualquier tipo de estrategia. Criticar ese tipo de cosas es entender de que falta madurez. Falta mucha madurez en nuestro trading y en nuestro desarrollo personal. Si ves un trader que está criticando otra estrategia, personalmente te lo digo de corazón, no entres ahí o no lo sigas viendo, porque te vas a llenar de, primero te vas a llenar de cosas tóxicas, ¿cierto? Este tema tóxico y este tema de malos hábitos también, porque podemos llamarlo malos hábitos, eso también genera fallos en tu trading y en tu desarrollo personal. Entonces, en mi canal, por ejemplo, nunca me irás, digamos, criticando o alguna metodología o algún tipo de aspecto, porque conozco de que todo funciona y obviamente eso es algo que se entiende con el tiempo. Entonces, listo, muchachos. Esto es, en consecuencia, más que buscar la estrategia perfecta, el trader que quiere evolucionar debe aprender a sostener un plan, desarrollar confianza en su proceso y aceptar de que la consistencia nace de la disciplina mental, no de acumular métodos distintos. Entonces, obviamente, esto es sostener una estrategia en el tiempo. El plan de trading que obviamente me siento confiado y me siento con él contento ahorita desarrollándolo, me costó más de un año, obviamente, entender y adaptarme a todo este tipo de estrategias. Entonces, de esa estrategia, entonces sepan de que todo toma tiempo, ¿cierto? Sostener el plan en el tiempo y la experiencia que se necesita, sí o sí, es cuestión de tiempo también. Entonces, vamos a seguir con el cuarto punto. Dice, modelos operativos en la apertura. Acá sí vamos a entrar un poquito más en contexto, en
ya en profundidad, por así decirlo, sobre lo que quise enfocar mi ensayo, que prácticamente es como yo trabajo y como hago transparencia en mis videos de YouTube, como obviamente realizo mis operativas a diario, pero desde una manera más psicológica. Digamos que este ensayo, obviamente acá no voy a saber gráficas, acá no estoy viendo, acá no te estoy mostrando en este tipo de otras cosas, ¿cierto? Te estoy, ni análisis fundamental, nada de eso, estamos enfocándonos en meramente cómo interpretamos esa apertura y cómo podemos controlar esos, esos malos hábitos en el trading. Entonces dice, bueno, la cuarta. En la apertura de los índices de futuros, particularmente el Nasdaq, el mercado tiende a organizar su comportamiento en torno a tres modelos operativos principales. Estos no son simples patrones visuales, sino la manifestación de cómo el algoritmo, como lo denomina ICT, utiliza la liquidez y las emociones de los participantes para construir un recorrido direccional durante la sesión de New York. Entonces, vamos a entrar con el primer modelo de reversión. Obviamente mucha gente va a decir, es que estás hablando de un día de reversión, es algo muy común en reversal, una continuación. Bueno, es mi manera de interpretarlo en base a la apertura, ¿cierto? Tú podrás ver y pues obviamente ya sabes, si estás viendo esto y tienes madurez, sabes y entiendes de mi experiencia y de lo que estoy explicando y pues obviamente saca simplemente lo que te sirva, vale. Pero bueno, lo catalogo como modelo de reversión 60-70% de las veces. Es algo que se suele ver bastante en el mercado, es el más frecuente. Ya vamos a entrar en contexto. El precio suele arrancar con un movimiento expansivo inicial que atrae a los operadores minoristas a entrar con FOMO. Este primer impulso rara vez es el verdadero recorrido. En cambio, actúa como un cebo de liquidez, diseñado para activar órdenes de buy stops o sell stops. Una vez recolectadas esas órdenes, el precio revierte con fuerza hacia la dirección opuesta, estableciendo así el verdadero desplazamiento del día. Este modelo enseña una lección clave: no perseguir la primera expansión, ya que con frecuencia es solo una manipulación institucional para cargar liquidez antes de mostrar la intención real. Esto obviamente todos los que hacen ICT y SMC entienden lo que acabamos de observar y entienden más o menos lo que digo. Lo que suelen decir por ahí en redes de que dicen, si la apertura es bajista, luego compro, si la apertura es alcista, luego vendo. Obviamente, un Smart Money Trader de por sí no persigue la apertura. Lo que hace es observar ese movimiento hacia donde da. Si la apertura fue alcista, obviamente él está teniendo un análisis y llega a una buena zona combinada con tiempo, entonces pueden traer una reversión si el precio deja una buena wick, o sea, algo así pues por encima. Ese es el modelo de reversión, obviamente revierte hacia una nueva zona de liquidez. ¿Qué es lo que hace la apertura? La apertura lo que hace es inducir un movimiento. Ese movimiento va a tomar una zona de liquidez muchas veces dentro de 9 y 30 y 10 de la mañana. Eso es algo que se puede ver obviamente combinado con tiempo, lo que ICT suele llamar el Opening Range Bell. Y muchos traders usan en redes obviamente, o esperan hasta las 10 de la mañana el Power of 3 de la vela de 4 horas. Entonces hay muchos tipos de formas de entrar y de setups, pero más que todo lo que se ven son modelos de reversión. Digamos, entonces otro ejemplo podría ser: el precio arranca con un movimiento bajista, barre los stops, barre el sell liquidity, toma el lado de venta y revierte. ¿Hacia dónde? Puede ser un alto, llámalo un alto, llámalo un buy sell liquidity, llámalo un run relativo, de cuáles altos relativos iguales, lo que sea, pero va hacia una nueva zona fresca de liquidez. Entonces, no perseguir este primer movimiento es bastante clave para entender un modelo de reversión. Yo ese modelo de reversión lo suelo identificar en la primera media hora, como lo mencionaba. En los primeros 15 minutos prácticamente ya tengo un contexto de hacia dónde quiere dirigirse el mercado. Espero ese retesteo de esa zona y entro de una manera muy precisa, sin perseguir la apertura, sin FOMO. Entonces es bastante genial. Entonces, para que lo practiquen, para que lo tengan muy en cuenta. Sé que esto le ayudará a muchas personas y esto es bastante valioso lo que estoy haciendo, exponiendo este ensayo. Entonces espero que lo tomes de la mejor manera, ¿vale? Listo, modelo de reversión, espero ya quedado bastante claro. El precio siempre va a inducir un movimiento, el cual no va a ser el ideal para el día, va a revertir hacia una nueva zona fresca de liquidez. Esto ya se combina obviamente con aperturas de 8.30, NIMO, digamos que son las confluencias, las confirmaciones que yo puedo añadir a este tipo de modelos, que si está por encima, que si está por debajo de la apertura. Bueno, esto ya combinado con las metodologías y los modelos y las mentorías de ICT 2022, 2023 y 2024, que más o menos es como tengo desarrollado mi plan de trading. Entonces, bueno, seguimos adelante. Modelo de continuación, 25-35% de las veces. Este modelo se suele ver más poco en el mercado, pero digamos que ahora último lo estoy viendo un poco más. No sé si es por lo del shutdown, con lo que veníamos en Estados Unidos, lo que no teníamos. Hemos tenido días de mucha volatilidad, por esto la falta de datos en los reportes estadísticos en Estados Unidos. Entonces
No sé si es por eso, pero he visto muchos días de continuación últimamente, más que reversión, diría que en un 40 o 50% de las veces, más o menos en parte igual, pero comúnmente se ve más poco, como lo menciona acá, 25 o 35% de las veces. Vamos a entrar en contexto, cuál es la diferencia entre este y este, su parte emocional también. Dice, menos común que la reversión, pero igualmente relevante. Aquí la apertura marca un movimiento claro y direccional desde los primeros minutos, validado por velas con cuerpo sólido y sin rechazos importantes. Sin embargo, esto no significa que el trader deba lanzarse impulsivamente al movimiento por miedo a quedarse fuera. En este modelo, la clave está en esperar un retroceso controlado hacia un desequilibrio, fair value gap o un bloque de órdenes, que sirva como punto de entrada. Así se evita caer en el FOMO, al mismo tiempo que se garantiza operar desde un punto lógico de bajo riesgo. En otras palabras, incluso en días de continuidad, la disciplina y paciencia siguen siendo el filtro que separa al trader institucional del minorista. Ahora, entrando en profundidad, ¿qué es un modelo de continuación? Prácticamente viene la apertura y en los primeros 15-30 minutos hace una vela con un cuerpo sólido, la cual dice que no va a revertir hacia una zona de liquidez fresca como lo haría un modelo de reversión, sino que simplemente va a continuar ese movimiento. Entonces, esa vela expansiva lo que nos deja la formación muchas veces de un FVG. El precio puede, a veces es un order block, obviamente el precio puede volver hasta el FVG, hasta el order block, hasta cualquiera de esas zonas, o algún PRA que te sirva como entrada. A mí me gusta mucho trabajar con las wick, entonces, o con la rejection block, me dan mucho a hablar en mis videos de rejection block. Entonces, son mis PRA de entrada en días de continuación, donde yo sé que, por ejemplo, si la apertura fue bajista, sé que va a seguir bajista, no va a ser como lo que hablamos anteriormente que revierte, sino que yo sé que si la apertura arrancó bajista, yo sé que tengo que ser muy paciente, controlar mis emociones, esperar. El plan dice, tienes que esperar la formación de un FVG de tal cosa, espero que se cree, espero que se muestren mis confirmaciones y poder entrar de una manera mucho más precisa y aceptar la pérdida. El plan se cumplió, no se cumplió, simplemente son estadísticas, seguimos adelante, cada día es una nueva oportunidad. Entonces, esa es la mentalidad que debería tener obviamente un trader rentable, un trader consistente, un trader que no critica otras estrategias, un trader que obviamente ha encontrado mucha madurez en este camino. Entonces, espero te esté sirviendo bastante y hayas entendido cómo se interpreta este modelo de continuación. Un ejemplo podría ser, arranca la apertura alcista, tenemos liquidez por encima de 4 horas, así que el precio sabemos de que posiblemente él pueda seguir ese movimiento bullish. Lo que hacemos es simplemente apertura alcista, a la apertura alcista de por sí rompe una zona de liquidez, deja FVG en 15 minutos, a las 9:45 hasta las 10 de la mañana puedes confirmar ese FVG y después de las 10 de la mañana lo que se suele hacer simplemente es programar una entrada en esa zona o esperar a que el precio llegue y buscar entrar de una manera más precisa y obviamente continuamos de ese movimiento bullish. Muchas veces suele ser así, entonces eso puede ser un modelo de continuación. Obviamente si quieres entrar en la parte técnica de todo eso que estoy hablando, puedes ver los últimos videos de mi página de YouTube, ahí explico muy bien estos modelos y obviamente lo seguiré haciendo aquí en adelante. Esto se ve todos los días, obviamente esto se ve todos los días. Si un lunes, un martes, miércoles, cualquier día tiene que salir un día de reversión, un día de continuación. De hecho, todos los días los catalogo con respecto a la apertura. Fue un día fue un modelo de continuación, fue un modelo de reversión, fue un día donde tuve que buscar tal cosa. Entonces, eso es tener algo bien desarrollado, ¿cierto? Y seguir ciertas normas muy específicas. Ahora vamos a hablar en tercer punto, el último. Ya para ir acabando, modelo de consolidación, un 5 o un 10%, lo que pueden llamar un second destroy en los que conocen sobre la metodología ICT. Dice, el menos frecuente, pero también es el más frustrante para muchos. Se caracteriza por velas pequeñas, movimientos solapados y ausencia de intención clara. Aparece típicamente en jornadas de baja volatilidad, antes de noticias relevantes o en sesiones donde el mercado ya ejecutó un desplazamiento fuerte en días previos. Operar en consolidación suele llevar a la sobreoperación y pérdida de capital, por lo que el trader disciplinado debe reconocerlo pronto y aceptar de que a veces no operar también es una decisión rentable. Entonces, esto es bastante importante, por eso acá también viene y vuelvo y hago énfasis en el tema del tiempo. Hay sitio porque hace tanto énfasis en el tema del tiempo. No es lo mismo operar un lunes, no es lo mismo operar un viernes, a operar un miércoles o un jueves, donde obviamente la cantidad de traders institucionales y la cantidad de volatilidad que paran en el mercado y de pronto los setups claros que se pueden dar es mucho mayor a un lunes de baja volatilidad, un holiday o un festivo pues para los que no entienden, o un día con extrema volatilidad también, donde hay de pronto discursos de la Fed, donde hay un FOMC, donde hay un NFP, entonces sabemos que va a haber una mayor cantidad de manipulación o barrida de stops, como lo quieran ver, como lo quieran llamar, y
Obviamente estos días se suelen ver de una manera de consolidación, para arriba y para abajo, el precio oscila de una zona hacia otra, engaña compradores y engaña vendedores. Entonces muchas veces cuando estamos en estas zonas de consolidación, yo personalmente lo que hago es esperar a que el precio obviamente rompa esas zonas y me dé un modelo de saber hacia dónde se quiere dirigir. En resumidas cuentas, que espero que tome una zona de liquidez. Algo súper importante, y creo que la mayoría de traders en la comunidad ya avanzada de ICT ASMC saben de que lo importante que es esperar una toma de liquidez, ¿vale? Entonces, bueno, en conjunto, estos tres modelos muestran cómo el Nasdaq en apertura sigue un esquema repetitivo y estadísticamente identificable. Alrededor de 7 de cada 10 sesiones tiende a hacer trampas de reversión, lo que mencionábamos anteriormente, mientras que solo un tercio ofrecen un desplazamiento de continuidad desde el inicio, formación de FVGs. Entender esto no solo permite planificar con mayor claridad, sino también asumir que la paciencia, ya sea esperando la reversión confirmada o el retroceso en continuidad, es la verdadera ventaja institucional frente a la masa que opera impulsivamente. Prácticamente los tres modelos que acabamos de observar es algo que sí o sí te va a corregir entrar impulsivamente en la apertura. Si tú empiezas a practicar este tipo de metodología que te acabo de explicar, pues este tema, vas a encontrar de que se cumple todos los días. O sea, algún modelo vas a entender a identificarlo. Entonces cuando estés en modelos de reversión, sabes que, observa, mira, está tomando liquidez de este lado, puede ir a una zona fresca, no va a seguir en ese mismo movimiento como un día de continuidad, puedo entrar en este modelo, acepto la pérdida, acepto el movimiento. Si se da bien, si no se da, entonces lo acepto. Pero esto te va a ayudar a no entrar en la apertura como muchos suelen hacer. Obviamente lo hacía, obviamente yo sé que es muy común verlo, que cada trader esté esperando las 9:30, esté esperando la apertura en un minuto, sin observar obviamente todas estas confirmaciones. Yo las suelo hacer en 15, más o menos la gente que, ya los que ven mis videos saben que no explico una entrada en un minuto si no está amarrado a un contexto high time frame. Entonces esto es bastante clave, me ahorro muchos stop loss, mientras muchos están perdiendo en un minuto cantidad de stop loss. Yo sé que en 15 minutos no están zonas objetivas, así que me evito esos stop loss. Entonces esto para que quede bastante claro. Listo, entonces esto te va a ayudar a dejar de operar tan impulsivamente, entrar en una marea de vaivén en el precio hacia arriba, hacia abajo, sin tener un contexto claro. Muestra un FVG, luego un Inverted Value Gap, luego te vuelve y te pasa por el FVG y ya no sabes qué hacer en un minuto, pierdes. A las 10 de la mañana, cuando se da el movimiento de distribución ideal, ya no tienes cómo entrar en el mercado porque acabaste con tu gestión de riesgo. Lo conozco, lo sé, lo viví, lo solucioné. Entonces, para que espero te haya servido mucho y hayas entendido los modelos. Si quieres puedes repetir el video, tomar apuntes de nuevo. Para eso lo estoy subiendo a esta página de YouTube. Entonces, bueno, sigue 5. Probabilidad de éxito con gestión disciplinada. Vamos a hacer un pequeño resumen para finalizar, para que observes. Pues dice probabilidad de éxito con gestión disciplinada. Los estudios de backtesting muestran que cuando un trader aplica un plan estricto y bien definido, la tasa de acierto operativa puede elevarse en un rango del 55 al 65%. Este margen, aunque no parezca extraordinario a primera vista, es más que suficiente para generar resultados consistentes si se combina con una gestión de riesgo adecuada. La clave no está en ganar siempre, sino en asegurar que las pérdidas sean pequeñas y las ganancias, cuando ocurren, superen con creces lo arriesgado. Un esquema de riesgo-beneficio mínimo de 1 a 2 transforma incluso una tasa de acierto del 50% en un modelo rentable a largo plazo. Aquí es donde entra la disciplina. Esperar la confirmación en los días de reversión y exigir un retroceso en los días de continuación, aunque la impaciencia y el FOMO sugieran lo contrario. El mercado premia la consistencia, no la euforia. Un trader que respeta su proceso, aún aceptando perder un 35-45% de las veces, puede terminar cada mes con beneficios netos. En otras palabras, la verdadera ventaja no está en adivinar siempre la dirección del Nasdaq, sino en aplicar una estrategia probabilística, probabilística, irrepetible, que convierta la estadística en rentabilidad sostenida. O sea, esta última frase, chécala de nuevo. En otras palabras, la verdadera ventaja no está en adivinar siempre la dirección del Nasdaq, sino en aplicar una estrategia probabilística irrepetible que convierta la estadística en rentabilidad sostenida. Sabemos que la rentabilidad se da es con base al tiempo y estadísticamente por cantidad de trades ejecutados, no por un mes que probé una estrategia, que vi en una red social. Entonces, obviamente, inclusive esto, si quieres afianzarte a esto y tener confianza con esto, sabes que vas a tener que pasar meses observando todo este tipo de conceptos y cosas para poder confiar
y poder obtener rentabilidad. Bueno, algo importante acá que decía, también me gusta, voy a hacer énfasis acá de nuevo, dice, aquí es donde entra la disciplina, esperar la confirmación en los días de reversión. Obviamente si se dan las confirmaciones en un día de reversión, puedo entrar y exigir un retroceso en los días de continuación. Cuando el mercado en la apertura da un movimiento inicial, yo tengo que exigir un retroceso a que el precio vuelva y testee, en este caso SFVG o cualquier PRI que tengas de entrada de nuevo, y ahí sí entrar en esa continuación, no entrar abajo, porque si entras abajo sin exigir ese retroceso, créeme que es que te vas a comer el stop loss, estoy seguro, o sea, no hay de otra prácticamente, es algo muy lógico. Entonces, entender dónde no se opera y dónde sí se opera, recordemos eso. 6. Implicaciones para el trader profesional. Para un trader profesional, comprender la dinámica de la apertura del Nasdaq no es solo un ejercicio técnico, sino también una disciplina mental. La diferencia fundamental entre el operador novato y el experimentado no radica en conocer más patrones, sino en saber esperar, filtrar y ejecutar con precisión. Ojo a esto, esperar, filtrar y ejecutar con precisión. Conozco mucho de la metodología de ICT, conozco más de 40 conceptos, muy bien estudiados, practicados, backtesteados, pero en realidad obviamente no utilizo más de 10 o algunos otros términos pues así objetivos para poder hacer mi análisis técnico y hacer mis entradas. Bueno, en realidad no sé cuántos, pero yo sé que obviamente con el tiempo he aprendido a simplificar mucho la estrategia de ICT. No utilizo todos los conceptos, obviamente, y es algo que se critica mucho en la comunidad también. Ya habrá otros videos para hablar sobre eso. El profesional entiende que cada sesión se enmarca en uno de los tres modelos principales: reversión, continuación o consolidación. Después de 9:30, téngase claro, y que su tarea no es adivinar cuál ocurrirá, sino adaptarse con base en evidencia objetiva y la lectura de la liquidez. Esto le permite mantener la calma cuando otros caen en la trampa del FOMO, del sobreapalancamiento o de la sobreoperación, y acá faltó y el trading por venganza. Obviamente, entonces fíjate que si aprendes a identificar, por ejemplo, es un día de reversión, entonces obviamente ya evitas esas entradas impulsivas, precisamente en la apertura, aprendiendo pues de pronto primero a identificar un patrón o esperar una buena confirmación. Vamos a más abajo, dice, además el trader disciplinado reconoce que la ventaja no proviene de la cantidad de operaciones, sino de la calidad y repetibilidad del proceso. Ojo a esto, calidad y repetibilidad del proceso. Acepta que la estadística es su aliada y que, aunque el mercado es incierto en el corto plazo, el algoritmo tiende a dejar pistas repetitivas en la apertura que, explotadas con paciencia, se convierten en rentabilidad. En este sentido, las implicaciones son claras. El profesional debe asumir el trading como una actividad de ejecución racional y gestión emocional, donde la consistencia vale más que la espectacularidad. Al integrar psicología, liquidez y probabilidad en un mismo plan, se construye no solo un estilo operativo, sino también una filosofía de mercado capaz de sostenerse en el tiempo. Entonces, obviamente eso va muy aliado a mi manera, a mi experiencia de haber desarrollado todo esto que les estoy explicando, y es algo obviamente muy común que se ve en la comunidad de ICT o en el trading en regular, sino que obviamente llevar y digamos que juntar todos esos términos y explicarlos de esa manera en que lo estoy haciendo es lo realmente valioso, ¿vale? Muchachos, entonces vamos a seguir. Dice, conclusiones. Séptimo, el análisis de la apertura del Nasdaq revela que el mercado, entendido como un algoritmo, responde de manera consistente a patrones de liquidez que se repiten día tras día, bajo los modelos de reversión, continuación o consolidación. Sin embargo, reconocer estos escenarios no basta. La verdadera diferencia entre el trader que sobrevive y el que fracasa está en su capacidad de ser constante y disciplinado. Como lo representa mi identidad operativa, CD Trades Call, estas dos virtudes son la base de cualquier camino hacia la rentabilidad. La C de constancia refleja la importancia de aplicar el mismo proceso una y otra vez, sin desviarse por emociones pasajeras o falsas ilusiones de atajos. La D de disciplina exige respetar el plan, la gestión de riesgo y la psicología personal, incluso en los días más difíciles. Esto es bastante, obviamente quise integrar esto, parte de mi filosofía, obviamente la constancia. Sabemos que para que algo tenga resultados y la mayoría de exitosos y de personas que millonarios obviamente lo que dicen es a base del tiempo, de fracasos y de todo este tipo de cosas, y para eso hay que tener constancia. Si tú fallas, fallas no lo llamemos así, sino que desistas, por así decirlo, tires la toalla como lo solemos decir también, te rindas, entonces obviamente
no vas a ver los frutos y nunca vas a saber si pudo haber salido o si no pudo haber no funcionado. Entonces, siempre constancia, diario, no dejar de hacerlo ni una semana. Créeme que si tú paras unas 2 semanas, le vas a coger pereza, te vas a aburrir, luego vas a decir, no, bueno, esto voy a probar otra cosa. Entonces, prácticamente el sueño del trading lo abandonaste. Por eso dicen que de un 100%, prácticamente un 97-96% de traders desisten y solo un 3-4% llegan a rentabilizar en base al tiempo. Obviamente para eso hay que tener mucha obsesión, mucha pasión, prácticamente como lo tengo yo de esta manera. Si no te gusta enseñar y te gusta obviamente simplemente hacerlo de una manera independiente y te sirve obviamente lo que aprendes de otros, está bien, no simplemente tienes que exponerte en una red y también querer explicarlo, que es algo que también se está viendo mucho hoy en día. Yo lo hago porque personalmente amo enseñar, amo explicar, me considero parte siempre he tenido rasgos de liderazgo y de maestría, entonces me ha gustado mucho todo este tipo de cosas, tengo la paciencia para explicar también. Entonces todo esto va en conjunto. Entonces, y la D de la disciplina, obviamente la disciplina es no perder el enfoque, y obviamente ahí viene donde tenemos que transformar el FOMO a la disciplina, transformar esos malos hábitos, esos elementos tóxicos del trading de novatos, y transformarlos en disciplina con un enfoque más serio y más profesional. Entonces, listo, dice, un trader puede tener el mejor conocimiento técnico, pero sin constancia y disciplina su ventaja se diluye. Por el contrario, cuando estos dos pilares se consolidan, la rentabilidad deja de ser un sueño y se convierte en una consecuencia lógica del trabajo bien hecho. Si llegaste hasta aquí, te agradezco enormemente de corazón. Se nota tu esfuerzo y dedicación por este increíble negocio. Nos vemos en la cima. Créeme que te agradezco de corazón si llegaste hasta este punto. Fíjate, es bastante corto, puedes volver a ver el video, sino que obviamente estoy haciendo pues como un reaccionando pues a este ensayo que había generado. Lo generé más o menos hace ya creo que más de un mes, algo así, cuando tenía el grupo de Discord. Lo subí pues ahí, obviamente varios muchachos lo vieron, me agradecieron, les pareció genial, pero pues esta vez quise hacerlo público para compartirlo y tenerlo ya acá de manera libre, y pues que muchas más personas puedan dejar de perseguir la apertura y puedan pasar del FOMO a la disciplina. Entonces, bueno, muchachos, eso fue todo por este video, espero les haya gustado, un poquito diferente, muy especial, espero pues que muchas personas puedan verlo y puedan entenderlo. Pueden dejar en la caja de comentarios alguna cosa, alguna experiencia, cómo se sienten con todo este tipo de información que acaban de observar. Bueno, entonces nos vemos en una nueva ocasión. Eso ha sido todo por CD Trades. Cuídense. Gracias.